Bien, muy buen día para todos y para todas. En Manizales, el día 16 de abril del año 2013, a las 3 en punto de la tarde, el Tribunal Administrativo de Caldas declara abierta la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CEPACA. Conforman la sala oral los magistrados Carlos Manuel Zapata Jaimes, Augusto Morales Valencia y William Hernández Gómez, quien la preside. En primer lugar, se va a constatar la asistencia de los sujetos procesales. Se deja constancia que se encuentra presente en la sala de audiencias el abogado Carlos Alberto Arias Aristizábal, quien actúa como representante de la parte demandante. También se encuentra presente la abogada de la parte demandada, doctora Magda Zulema Raigosa Zamudio. Asimismo, se deja constancia que el representante del Ministerio Público, doctor John James Montoya Castro, también se encuentra presente en la audiencia. Ahora pasamos a la identificación del proceso. Se trata de un proceso cuyo medio de control es el contractual, tiene la radicación número 2012-0064, actúa como demandante Su Suerte S.A. y como demandada la empresa de transporte integrado de Manizales, TIM S.A. El tema central que vamos a desarrollar en esta audiencia inicial se puede resumir en lo siguiente: se depreca el incumplimiento del contrato de la concesión número 012 del 2009, suscrito entre el TIM S.A. y Su Suerte S.A. Con estos preámbulos iniciamos lo correspondiente a las etapas previstas en el artículo 180 del CEPACA. Primero, el saneamiento del proceso, artículo 180, numeral 5. El despacho, por su parte, no observa ningún vicio, ninguna irregularidad, ninguna causal de nulidad que afecte el debido proceso en este momento. Si alguna de las partes tiene algún comentario, alguna observación, es esta la oportunidad para que lo hagan en este momento. ¿No hay ninguna observación? ¿No hay ninguna objeción? Bien, entonces damos por surtida esa etapa de saneamiento del proceso. Respecto de las excepciones previas, el despacho deja constancia que no se formularon excepciones previas al momento de contestar la demanda por parte del TIM S.A., por tanto, no hay ningún pronunciamiento respecto de las excepciones previas. Ahora bien, vamos entonces, de acuerdo al artículo 180, numeral 7, a fijar el litigio. Para fijar el litigio, primero vamos a observar las pretensiones y vamos a hacer un resumen de las pretensiones. O sea, no vamos a volver a leer todas las pretensiones, sino un resumen de las pretensiones y de las excepciones propuestas por la entidad demandada. En resumen, las pretensiones son las siguientes. Primero, que se declare la existencia del contrato de concesión número 012, celebrado el 4 de mayo del 2009 entre el TIM S.A. y Su Suerte S.A. Segunda pretensión, que se declare que TIM S.A. incumplió las obligaciones contractuales pactadas en el contrato de concesión. Tercero, que se condene al TIM S.A. a reconocer y pagar a favor de Su Suerte S.A. los perjuicios materiales a título de daño emergente, lucro cesante pasado y futuro. Quinto, que como consecuencia del incumplimiento contractual se declare la terminación del contrato de concesión número 012 del 2009, celebrado entre el TIM S.A. y Su Suerte S.A. Sexto, que las sumas a pagar sean indexadas, y séptimo, que se condene en costas al TIM S.A. Ese es el resumen de las pretensiones. Y respecto de las excepciones, la entidad demandada formuló 4 excepciones de fondo, de mérito. La primera, inexistencia de incumplimiento del contrato. Segunda, asunción del riesgo por la parte demandante. Tercero, inexistencia de desequilibrio económico. Y cuarto, caso fortuito o fuerza mayor. Ese es el resumen de los extremos de la demanda y la contestación de la demanda. Le pregunto ya a las partes para efectos de fijar el litigio y le ruego nos respondan brevemente si están conformes con ese resumen que se ha hecho de las pretensiones y de las excepciones. Se le concede en primer lugar la palabra a la parte demandante, luego a la parte demandada, y si el Ministerio Público lo considera pertinente, puede intervenir. Señor magistrado, buenas tardes. Señor procurador, señora apoderada de la parte demandada, señores funcionarios de la Secretaría. En nombre de
la parte que represento, la parte demandante, manifiesto que estoy a satisfacción con el resumen que su señoría acaba de hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. El TIN también se encuentra de acuerdo con las excepciones que acabas de resumir, doctor. Gracias. Señor magistrado, la Procuraduría considera que están muy concretas tanto la propuesta de la parte demandante como la propuesta planteada por la parte demandada. Muchas gracias a los abogados de las partes y al señor representante del Ministerio Público. Ahora vamos a tratar de fijar el resumen y englobar. Hay varios hechos que están englobados dentro de ese punto, de los hechos en donde no hay controversia, en donde no hay discusión y que están debidamente documentados. Entonces, para fijar el litigio sobre esos hechos relevantes, primero enunciamos lo siguiente. La demandante afirma que TIM S.A. celebró con su suerte S.A. el contrato de concesión número 012 del 4 de mayo del 2009, el cual fue modificado por otro sí número 001 y 002 del 2009. Ese hecho está debidamente documentado, folios 219, 289 y 316, 329 del cuaderno 1. Sobre ese hecho, la entidad demandada TIM contestó que acepta ese hecho plenamente. Entonces es un hecho probado que no hay ninguna discusión. El segundo hecho, en donde hay acuerdo, la demandante expresa que el contrato comenzó a ejecutarse parcialmente el 3 de noviembre del 2009. Sobre ese hecho, el TIM, la entidad demandada, no es claro, por lo menos para el despacho, si acepta o no ese hecho en la contestación de la demanda. Entonces, por eso es muy importante que en la fijación del litigio quede claro si la entidad demandada TIM acepta o no ese hecho, que comenzó a ejecutarse parcialmente dicho contrato, al cual le mencionamos ya, del 012 del 4 de mayo del 2009 a partir del 3 de noviembre del 2009. Entonces quiero que ese punto haya un pronunciamiento expreso del TIM si acepta o no acepta ese hecho. Entonces se le concede la palabra a la abogada de la parte demandada. Doctor, ¿me puede decir qué número es el hecho, por favor? Un segundo, estamos confirmando el hecho. El abogado de la parte demandante lo tiene ahí más en la memoria. ¿Cuál es el hecho al cual se refiere que el contrato? Yo recuerdo que es uno de ya los avanzados, veintitanto. El 17º. ¿Sí es el 17º? Sí. El 17º dice: sin embargo, a pesar de lo anterior, el concesionario Su Suerte solo pudo comenzar a ejecutar parcialmente el contrato el día 3 de noviembre del 2009. Y más adelante se refiere que solo para el servicio de transporte aéreo del cable aéreo de Manizales. 17º. Entonces la pregunta es, ¿la parte demandada en esta fijación del litigio acepta ese hecho o no lo acepta? Nosotros respondemos que se pruebe, doctor. No, perdón, estamos en la fijación del litigio. Sí. ¿En el litigio se acepta o no se acepta? Se acepta. Se acepta ese hecho. Bueno, correcto. Muchas gracias. Entonces queda aceptado ese hecho. La demanda para el contrato comenzó a ejecutarse. Bueno, listo. Vamos al tercer hecho para que podamos fijar el litigio. Dice: la demandante expresa que el contrato se ejecutó integralmente el 27 de febrero del 2010 hasta el 3 de marzo del 2010. También hago esa pregunta a la entidad demandada para que nos precise si acepta ese hecho, es decir, que se pudo ejecutar plenamente o integralmente entre la fecha 27 de febrero del 2010 y el 3 de marzo del 2010.
Sí, sí acepto. Muchas gracias a la doctora. Ya tenemos claro esas fechas allí para efectos de la fijación del litigio. Cuarto hecho que consideramos que es relevante para efectos de las decisiones que más adelante se adoptarán, dice así: la demandante indica que el sistema estratégico de transporte público de Manizales únicamente operó 7 días, contados entre el 27 de febrero del 2010 y el 3 de marzo del mismo año. Es enfático en señalar que solamente en esos días funcionó el sistema en general. Entonces también se le pregunta a la parte demandada si acepta o no acepta ese hecho. Sí, sí aceptamos. Bueno, se acepta, muchas gracias. Bueno, y además estaba aceptado en el folio 1517 del cuaderno 1C. Quinto hecho: el juzgado primero administrativo del circuito de Manizales, el 3 de marzo del 2010, decretó como medida cautelar la suspensión de algunas actividades del sistema estratégico de transporte público de Manizales, entre ellas la suspensión de la venta de tarjetas inteligentes sin contacto, a las cuales se refiere el contrato de concesión pluricitado. Queremos también que quede claro si se acepta expresamente ese hecho. Sí, se acepta también. Bueno, muchas gracias. Bien, esos son los hechos en donde no hay controversia o hay puntos de acuerdo entre la demandante y la entidad demandada. Si el Ministerio Público desea hacer alguna acotación en este momento o no, bueno. Entonces, pasamos a la parte en donde establecemos la diferencia, en donde está el quid del asunto, del debate principal en este medio de control contractual. El despacho trata de sintetizar varios puntos donde hay controversia que no se aceptan, no son aceptados por la entidad demandada, trata de concentrar en esta propuesta la controversia. Dice así: hecho relevante: Su Suerte S.A. manifiesta que el TIM S.A. no le permitió la correcta ejecución del contrato por la falta de previsión, planeación y control por parte del TIM S.A. Responde el TIM S.A., dice: no es cierto ese hecho, porque el TIM sí tuvo la previsión suficiente, la planeación y el control suficiente. Las restricciones, ya dice, explica el TIM, se debieron a una decisión judicial y que además dependía de autorizaciones para operar que la otorgaba la entidad municipal. Es allí donde el despacho observa que ese sería como el eje central de discusión, y claro, a él se le pueden agregar una cantidad ya de detalles particulares propios de la demanda y en la contestación de la demanda. Entonces necesito saber si ustedes están de acuerdo que si ese es el punto nodal, esa es donde está la contradicción más importante en este proceso, en este litigio. Entonces se le concede primero el uso de la palabra a la parte demandante, luego a la parte demandada y el Ministerio Público si lo considera pertinente. Me parece, honorable magistrado, que ha hecho de una manera sucinta usted una relación de las razones que tiene la parte actora para enfatizar que el incumplimiento del contrato de concesión suscrito entre las partes se debió a la falta de planeación, prevención que usted ha citado y que de manera amplia se hizo profundización en el texto de la demanda. De manera que estoy conforme con su resumen, señor magistrado. Muchas gracias a la abogada de la parte demandante. Se le concede el uso de la palabra a la abogada de la parte demandada. Señor magistrado, el TIM ratifica lo que plasmó en la contestación de la demanda en cuanto a no fue por falta de planeación ni control, sino simplemente fueron por fuerzas externas. Muchas gracias a la abogada de la parte demandada. Si el Ministerio Público desea intervenir. Sí, señor magistrado, pues creo que está contextualizado sobre lo que gira el meollo del asunto y realmente pues creemos pues que ahí es donde se deriva pues
los problemas a desarrollar, los problemas jurídicos a desarrollar. Bien, bueno, muchas gracias a los abogados y al Ministerio Público. Entonces, fijado el litigio, con esos hechos en donde hay acuerdo y los que no hay acuerdo, entonces se notifica por estado esta fijación del litigio. Cumplido entonces la etapa de la fijación del litigio, pasamos a la conciliación. En esta etapa se invita a las partes para que, si lo consideran a bien, presenten fórmulas de arreglo de conciliación. El tribunal, por su parte, pues hace un llamado general a que, si es posible, la conciliación entre las partes sea bienvenido, pero obviamente en primer lugar se le pregunta al TIM si tiene autorización expresa. ¿Ustedes tienen comité de conciliación también? Sí, señor. Entonces, si el comité de conciliación dio autorización expresa para la conciliación en esta audiencia inicial. Doctor, mira, acá traigo no sé si el procurador lo quiere revisar, donde el TIM no está con ánimos conciliatorios, sino que dice que se sigue con el proceso. Bien, si no hay autorización del comité de conciliación, pues es inútil insistir en la conciliación. De todas maneras, si alguna de las partes, la parte demandante o el Ministerio Público, desea comentar algo respecto a este punto, sea bienvenido. Señor magistrado, me gustaría que se leyera el texto de la demanda, el texto del acta del comité de conciliación de la entidad demandada, para conocer las razones que tiene por las cuales no concilia. Bien, el Ministerio Público, ¿desea hacer algún comentario antes de...? Pues, doctor, sí, a grosso modo, pues tratar de identificar al menos la idea central, ¿cierto? No trata de hacer una lectura de todo. Si usted nos puede plantear la idea central o simplemente la abogada pues es la que está en el deber de presentar las conclusiones del comité de conciliación, simplemente la razón central por la que considera que no hay lugar a conciliar, y de otro pues es respetar la posición del comité de conciliación, y una vez darse lectura pues continuar con el trámite de la actuación. A ver si, ¿en dónde? ¿Usted me quiere precisar en dónde exactamente, en qué parte? Es decir, la doctora quiere dar lectura al párrafo exacto donde argumenta por qué no concilia. Sí, no a todo el texto porque está un poquito largo. Magistrado, lo que pasa es que nosotros nos hemos enfocado en que anteriormente hubo un llamado por parte de su suerte, donde instaba al TIM para que llegaran a un acuerdo conciliatorio en cuanto al cumplimiento del contrato, ¿cierto? En el cual no hubo ánimo conciliatorio de las pretensiones que se hacían en la etapa de conciliación. Por lo tanto, ratificamos lo que su suerte ya conoce y tiene entendido y reposa dentro del expediente que usted tiene en sus manos, doctor. Perdón, pero el documento que usted entregó es del comité de conciliación. Sí, simplemente lo que pasa es que nosotros, del 12 de abril, ¿ya? Por eso quiero también que repose dentro del expediente, si es posible, esa parte. Bueno, sería muy extensa la lectura del documento. Yo creo que el resumen, a ver si el abogado, la parte demandante, acepta y retira su petición de leer íntegramente el texto bueno, varios documentos vi yo ahí, en donde TIM S.A. manifiesta que no tiene ningún ánimo conciliatorio. Señor magistrado, yo no tengo ningún inconveniente en retirar la solicitud que respetuosamente le he formulado a usted, y en efecto la retiro, pero previamente dejo constancia de que de parte de la empresa concesionaria Su Suerte S.A., desde hace mucho tiempo se ha venido formulando propuestas que buscan conciliar la situación que se plantea en esta demanda, y no ha recibido la más mínima respuesta ni del TIM ni de la administración municipal a través del señor alcalde, quien una vez le solicitó a mi cliente que presentáramos alguna propuesta. Lo hicimos y nos quedamos esperando, de manera que ha habido desidia de parte de la entidad demandada para buscar una solución económica a un problema que seguramente, si hay justicia en este país, va a causar problemas serios a esa entidad. Muchas gracias, señor magistrado, y en ese sentido mi constancia. Bien, entonces se recuerda que como se está siendo grabada la audiencia, esa constancia queda en
en la grabación y se hará un resumen respectivo en el acta escrita. Bien, ¿el señor Ministerio Público quiere intervenir? No, doctor, pues la verdad que es muy concreta la razón, la del TIN simplemente ratifica la posición manifestada en la Procuraduría 29 cuando se desarrolló la audiencia de conciliación, y le agrega que es porque las pretensiones, pues las posiciones son diametralmente opuestas en el extremo del litigio. Esa es pues la razón de fondo del. Bien, no existiendo ánimo conciliatorio, entonces es nuestro deber continuar con la audiencia inicial y así pasamos a la etapa de medidas cautelares, artículo 189. Se deja constancia que no hay solicitud de medidas cautelares, por tanto no hay ningún pronunciamiento respecto de ese punto. Ahora bien, en el 180.10 nos habla del decreto de pruebas, entonces vamos a decretar pruebas. Hay varias solicitudes de pruebas, entonces les ruego tener paciencia porque hay que discriminarlas debidamente. En primer lugar, el tribunal ordena incorporar como pruebas, hasta donde la ley lo permita, los documentos aportados, tanto en la presentación de la demanda como en la contestación de la misma, los cuales documentos serán valorados en su debida oportunidad en la sentencia. En particular, se incorpora al proceso el dictamen pericial aportado por la entidad demandada, para lo cual se citará al perito Amali Nader Shukfi, me perdonan, no sé pronunciarlo, a la audiencia de pruebas, con el fin de que exprese las razones y conclusiones del dictamen. Ahora bien, pruebas de la parte demandante. Las documentales. Se decretan las pruebas documentales solicitadas a folios 49 y 51, las cuales se deberán aportar en un plazo máximo de 15 días, luego al día siguiente de determinada esta audiencia. Primero, se oficiará al TIM SA para que aporte al proceso copia íntegra y auténtica de los siguientes documentos. Primero, licitación pública número TIMLP 02 del 2008. Segundo, informes de la Unidad de Control Interno durante las vigencias 2008, 2009, 2010 y 2011 relacionados con la celebración y ejecución del contrato de concesión número 012 del 2009. Tercero, plan de mejoramiento presentado y aprobado por la Contraloría del municipio de Manizales frente a la auditoría integral realizada por dicho ente de control sobre la vigencia 2010, evaluación al proceso de implementación y puesta en marcha del Sistema Estratégico de Transporte Público en Manizales. El oficio número 520, raya 388 del 26 de abril del 2011, enviado a su suerte S.A. por el TIM S.A. sobre solicitud de arreglo directo. Comunicaciones que hayan recibido enviadas a su suerte S.A. desde la firma del acta de inicio y hasta la fecha de presentación de la demanda en relación directa con el contrato de concesión número 012 del año 2009. Entonces, estos son oficios, documentos que deberá aportar el TIM S.A. al expediente. Segunda prueba documental. Se oficiará a la empresa Nexia International Montes y Asociados S.A. con domicilio en la ciudad de Manizales para que aporte al presente proceso copia íntegra y auténtica de los informes de revisoría fiscal en la empresa TIM S.A. para las vigencias 2009, 2010, 2011 y 2012. Tercero, se oficiará al juzgado primero administrativo del circuito de Manizales para que envíe al presente proceso copia íntegra y auténtica del expediente de la acción popular con radicado número 2009-00-111 en el cual fue demandado el TIM S.A., entre otros. Cuarto, se oficiará al juzgado tercero administrativo de descongestión del circuito de Manizales para que expida copia íntegra y auténtica del expediente de la acción popular con radicado 2010
0139, en el cual fue demandado el TIM S.A. y otros. Se oficiará a la Contraloría del municipio de Manizales para que allegue copia íntegra y auténtica de los siguientes documentos: informe definitivo de auditoría express adelantada en las dependencias del TIM S.A. vigencia 2010, evaluación al proceso de implementación y puesta en marcha del Sistema Estratégico de Transporte Público a Manizales. Copia del acta de visita administrativa de auditoría express adelantada en el TIM S.A. el 17 de marzo del 2010. Control de advertencia enviado a TIM S.A. mediante comunicado del 19 de marzo del 2010. Informe definitivo de auditoría adelantada en la dependencia del TIM S.A. vigencia 2011. Evaluación al proceso de implementación y puesta en marcha del Sistema Estratégico de Transporte Público de Manizales. Hasta ahí la prueba documental relacionada con los oficios. Ahora, la prueba testimonial. Se decretan las pruebas testimoniales solicitadas y para ese efecto se citan a las siguientes personas: Diana Patricia Rincón Cano, John Jairo Giraldo, Carolina Restrepo G, Marta Liliana Silva H, Luis Alonso Jaramillo Jaramillo, María Liliana López Palacio, Carlos Alberto Molina Correa, John Alexander Quintero Prado, Germán Ramírez Vázquez, José Roberto Montes Marín, Paulo Andrés Tavares Carmona, Francisco Javier González S. y Luis Leandro Castaño Bedoya. Se advierte desde ahora que el tribunal podrá hacer uso del artículo 219 respecto a la limitación de los testimonios si considera pertinente en ese momento hacerlo. Si la parte interesada lo requiere por la Secretaría, se hará la citación mediante telegrama. En caso contrario, se entenderá que dicha parte se encargará de la oportuna comparecencia. Lo anterior de conformidad con el artículo 224 del Código de Procedimiento Civil. Prueba que se niega a la parte demandante. La parte demandante solicitó inspección judicial al expediente de acción popular que cursa en el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales con radicado 2009-00-111. El tribunal niega el decreto de la inspección judicial solicitada por la siguiente razón: dicha prueba, la prueba referida, es innecesaria en virtud de que ya se decretó la prueba documental, en el sentido de que se ordenó que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales envíe copia expediente completa de la acción popular 2009-0111, en el cual fue demandado el TIM S.A. y otros. Entonces, por esa razón se considera que es innecesaria la inspección judicial, porque vamos a tener la oportunidad de tener el expediente completo en este proceso. Ahora, pruebas de la parte demandada. De las documentales. Se decretan las pruebas documentales solicitadas en folios 1542 a 1544, las cuales se deberán aportar en el plazo de 15 días siguientes a la terminación de esta audiencia inicial. Primero, se oficiará al Juzgado Sexto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Manizales para que aporte al presente proceso copia auténtica del escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso con radicación 2009-4463, en el que están acusados los señores José Adolfo Jaramillo Jaramillo, Marta Alicia Silvia Hidalgo, María Liliana López Palacio y John Alexander Quintero Prado. Segundo, se oficiará a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Caldas para que allegue copia auténtica de la sentencia número 466 del 1 de diciembre del 2011, proferida dentro del proceso de nulidad, en donde actúa como demandante Wilmar Alfonso Montoya Bedoya, demandado el municipio de Manizales, radicación 2008-00225. Prueba testimonial.
se decreta la prueba testimonial solicitada y para tal efecto se cita a las siguientes personas quien deben de comparecer el día de la audiencia de pruebas en la fecha que más adelante se fijará. Son ellas: Marta Alicia Silva, Marta Liliana López Palacio, Carlos Alberto Molina Correa, John Alexander Quintero Prado, José Alfonso Jaramillo Jaramillo y Germán Alberto Ramírez Vázquez. También desde ahora se advierte que de conformidad con el artículo 219 del Código de Procedimiento Civil se podrán limitar los testimonios si lo considera pertinente en ese momento el tribunal. Si la parte interesada, es decir, TIM S.A., requiere que la Secretaría haga la citación mediante el telegrama, debe expresarlo en su debida oportunidad. En caso contrario, se entenderá que se encargará de la presencia oportuna o la comparecencia oportuna de los testigos a los cuales ya se han nombrado. También pidió el TIM S.A. dictamen pericial. Entonces, se decreta la prueba pericial solicitada a folios 1545 a 1546, pero solo se nombra un perito, según lo dispuesto en el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 24 de la Ley 794 del 2003. Para el efecto se nombra el profesional en contabilidad y finanzas, señor Alexander Alarcón Alzate, identificado con la cédula 1.591.8573, quien se encuentra en la lista de auxiliares de la justicia y puede ser localizado en la calle 20, número 1912, oficina 404, y teléfonos que reposan ahí en el expediente. Los honorarios y gastos estarán a cargo de la parte demandada, quien solicitó la prueba. El perito rendirá su concepto frente a los siguientes aspectos. Se resalta que los aspectos sobre los cuales rendirá el perito y otros puntos en los cuales el tribunal considera que el perito no debe pronunciarse porque no es asunto propio de peritaje. Los puntos sobre los cuales debe pronunciarse ese perito: el sustento y razonabilidad de la fórmula financiera de la oferta presentada por Su Suerte S.A. Segundo, los fundamentos de los cálculos de la demanda de la oferta. Tercero, la desagregación del componente A y U de la oferta. Cuarto, los costos financieros incurridos por Su Suerte S.A. para las labores preparatorias para la ejecución del contrato conforme a los diferentes componentes de la cláusula sexta del contrato. Quinto, los costos de reposición de tarjetas inteligentes sin contacto vendidas al público por el concesionario y que fueron devueltas por defectos. Señalar la cantidad de tarjetas afectadas. Sexto, la cantidad de tarjetas inteligentes sin contacto vendidas entre el 4 de junio del 2009 y el 3 de marzo del 2010. Séptimo, la cantidad, especificaciones y valores pagados por equipos adquiridos por Su Suerte S.A. para la ejecución del contrato. Los demás puntos que considere pertinente el perito. Ahora, no se autoriza rendir concepto o peritaje o dictamen sobre los siguientes puntos que se van a relacionar, porque se considera que para ello no se requiere conocimientos técnicos. Veamos. Primero, la verificación de los nombres y cédulas del personal mínimo y del personal necesario que fue presentado por Su Suerte S.A. al TIM S.A. Segundo, los contratos laborales o de prestación de servicios aportados a TIM S.A. Tercero, las certificaciones del Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales del personal mínimo y personal necesario. Lo anterior, se niegan esos puntos porque para la verificación de los mencionados aspectos no se requiere especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, por lo tanto no es procedente la prueba pericial respecto de esos puntos de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. Segundo, la información requerida se puede probar mediante documentos que tiene en su poder el TIM S.A., según lo indica la entidad demandada en la solicitud del dictamen. Por lo tanto, esta debía aportar, es decir, el TIM S.A. debió aportar en la contestación de la demanda todos y cada uno de los documentos que tenga en su poder y que pretenda hacer valer en este proceso. Por esa razón, se niegan esos puntos relacionados con la prueba pericial. Ahora, otra prueba que se niega
Se solicitó oficiar al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales para que remita con destino al proceso copia auténtica de la medida cautelar decretada dentro de la acción popular con radicado 2009-0011. El tribunal niega el decreto de la prueba documental solicitada porque ya se decretó como prueba documental al pedir el expediente completo y allí se encuentra la medida cautelar. Respecto de la solicitud de una inspección judicial a las instalaciones de Su Suerte S.A. con el fin de recaudar documentación relevante para el caso y que no fuera aportada por la demandada y no sea de conocimiento de la demandada, el tribunal niega el decreto de dicha inspección judicial por la siguiente razón: la solicitud de la prueba referida no expresa con claridad y precisión los puntos sobre los cuales ha de versar la inspección como requisito necesario para su decreto, tal como lo indica el artículo 245 del Código de Procedimiento Civil. No es razonable que sin señalar documentos exactos se haga una inspección judicial para tratar de encontrar algún documento que no esté aportado en el expediente. Por esa razón se niega también esa inspección judicial. Ahora bien, ahora se mencionó el artículo 175, el parágrafo primero del 175, que es una orden perentoria en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Dice la norma que durante el término para dar respuesta a la demanda, la entidad pública demandada y el particular que ejerza funciones administrativas deberá llegar al expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentren en su poder. Esto no es una estrategia probatoria, no es discrecional de la entidad aportar o no aportar los documentos, es una obligación procesal aportar los documentos. Por esa razón, y de conformidad con el artículo 175, el tribunal se ve en la obligación de compulsar copias para que se investigue los funcionarios que incumplieron con la obligación de aportar el expediente administrativo y todos los documentos que tengan en su poder relacionados con el presente litigio. Es de resaltar que es muy importante esta nueva concepción en el CEPACA porque esa obligación procesal contribuye a la economía procesal, a la agilidad procesal y no tendrían que decretar la mayoría de las pruebas documentales que ya se han decretado. Hasta aquí entonces el decreto de pruebas. Este decreto de pruebas se notifica en estrado de conformidad con el artículo 202 del CEPACA. Pido la palabra, señor magistrado. Me permito interponer recurso de reposición contra la decisión que usted acaba de emitir en el siguiente sentido. Le solicito que adicione el auto de pruebas que usted acaba de proferir con la que el suscrito abogado solicitó en el numeral tercero del capítulo de pruebas, donde literalmente dije prueba pericial aportada. Usted, señor magistrado, convocó a quien suscribió el contrato a la audiencia para que pues haga una exposición relacionada con el contrato, pero omitió tenerlo como prueba, ¿ya? Y de acuerdo con las normas procesales que he citado en el texto de la demanda y en especial en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta nueva potestad que tiene la parte de presentar como prueba un documento, ¿ya?, y someterlo posteriormente a la discusión dentro de las audiencias que se lleven a cabo, la audiencia que se lleve a cabo, entonces obliga al funcionario a disponer que se tenga como prueba, ¿ya? Y no obsta que quien suscribe el documento se presente a la audiencia y se le formulen los cuestionamientos que las partes consideren pertinentes y obviamente quien dirige la audiencia. De manera que en ese sentido, honorable magistrado, solicito respetuosamente al interponer el recurso de reposición contra este auto que se adicione el auto de pruebas disponiendo tener como tal la aportada, la prueba pericial aportada, elaborada por la firma Gestión Valor Consultores S.A., aportada con la demanda. Muchas gracias, señor magistrado.
Da traslado a las partes respecto del recurso de reposición en el sentido de adicionar el decreto de pruebas. Quiero que me precise, usted se refiere al el peritaje que se aportó por parte de la señora Amali Nadir Chufi. Sí, es ese. Bueno, que incluso yo al iniciar el decreto de pruebas no pronuncié bien el apellido Chufi, no tengo forma. Bueno, entonces, de conformidad con el artículo 242 se da traslado a la parte demandada respecto del recurso que acaba de interponer el abogado de la parte demandante relacionado con una adición al decreto de pruebas. Entonces tiene la palabra la abogada del TIM S.A. No, el TIN no tiene ningún pronunciamiento sobre ese recurso de reposición. Bien, muchas gracias. Si el señor representante del Ministerio Público desea intervenir. Señor magistrado, lo que pasa es que sinceramente no comprendo mucho el alcance de la prueba de la parte demandante, pero sí quiero precisar que de todos modos ese documento tiene que someterse a la ritualidad del artículo 219 del CEPACA, y pues por tanto pues tenerlo como una prueba cuando debe surtir una etapa de contradicción y una afirmación aquí en la audiencia del perito. Entonces no sé hasta dónde lo que pide el señor apoderado pues sea congruente con el tema del objeto del proceso de que se tenga como una prueba aportada, cuando él tiene que someterse a un tamiz propio de la prueba pericial. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, pido la palabra para replicar lo que acaba de expresar el procurador judicial. Al señor abogado de la parte demandante, ya tuvo su oportunidad de presentar los argumentos, no podemos entrar a hacer un debate. Yo quiero... Perdón, señor magistrado, entonces que quede constancia en el acta que se me niega el uso de la palabra para replicar lo expresado por el honorable magistrado. Muchas gracias. Cada una de las partes tiene la oportunidad para presentar sus argumentos, y hasta donde entendemos, el 180 no da las oportunidades para hacer réplicas, contrarréplicas y más réplicas de la réplica. Bien, entonces, yo quisiera precisar lo que dije iniciando la audiencia. Es posible que por la oralidad a veces se nos escapan algunas cosas, pero textualmente tengo aquí en mi esquema, y casi que lo leí textualmente, cuando dice, en particular se incorpora al proceso el dictamen pericial aportado con la demanda, para la cual se citará al aperito para que en la audiencia de pruebas explique las razones de su dictamen y pueda ser controvertido dicho peritaje en la audiencia de pruebas, es decir, bajo los principios de la oralidad. Yo lo expresé clara y de manera específica y con advertencia clara, con advertencia a tal punto de que lo separé del resto del... Entonces, por esa razón, creo que como ponente cumplí con la obligación de incorporar, de ordenar la incorporación de ese dictamen, y que la contradicción del mismo se hará en la audiencia de pruebas. Y entonces, discúlpeme, honorable magistrado, ¿en qué momento va a disponer usted que lo tengan o no como prueba? Pero cuando yo digo que se incorpore como prueba, como la documental, es para que se discuta en la audiencia de pruebas. Entonces díganos, con todo respeto, honorable magistrado, que lo incorpora como prueba para que se discuta en la audiencia correspondiente. Pero eso es lo que acabo de decir, se incorpora al proceso el dictamen pericial aportado por la parte demandada, para lo cual se dictará. Bueno, entonces, yo le respondo, le decido el recurso de reposición, no se repone porque ya se tomó esa decisión, se incorpora al proceso como prueba, y se discute, se controvierte en la audiencia de pruebas. Bien, no siendo otro, entonces esta decisión de no reponer por considerar que ya se había tomado la decisión correcta, entonces se notifica en estrados. Pero acláreme, honorable magistrado, no es aclaración de aclaración, entonces queda incorporado el dictamen pericial como prueba para hacerle el debate correspondiente.
pero ¿cuántas veces hay que decir lo mismo? Queda incorporado el dictamen pericial y tendrá que ser discutido, analizado en la audiencia de prueba. Pero debe decir con todo respeto, señor abogado, tenemos que avanzar. No, tenemos que avanzar, no podemos. Pero que quede constancia entonces, señor magistrado, que usted ha dicho aquí que lo incorpora como prueba para ser debatido, ¿ya? O que no lo incorpora como prueba. No, más, con todo respeto al señor abogado, la parte demandante, considero que no podemos seguir debatiendo esto ad infinito. Hasta ahí el decreto de pruebas. Ya se resolvió el recurso de reposición. Nos dice el 180 que en el último inciso debemos fijar la audiencia de pruebas. En la audiencia de pruebas es donde se da la publicidad de la prueba, en donde se controvierten las pruebas, en donde se contradicen las pruebas, y el tribunal tiene la oportunidad de observar el debate probatorio y luego hará la valoración pertinente en la sentencia. Yo entiendo que esta discusión es propia de este inicio de la oralidad, en donde apenas estamos entendiendo cuáles son los momentos procesales en los cuales se ha de discutir. Entonces, esa audiencia de pruebas se fija para el día 28 de mayo del 2013 a las 8:30 de la mañana, en esta misma sala de audiencias 311. Esa decisión se notifica por estrados. No siendo otro el objeto de la audiencia, se da por terminada hoy, 16 de abril del 2013, a las 3:50 de la tarde. Se le agradece a la asistencia a los sujetos procesales y a las demás personas que están en la sala de audiencias. Muchas gracias.